Ha autorizado el Consejo de Ministros de hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito de 30 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Interior para contribuir al del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular. Buenas noches. Inyección de 30 millones de euros a Marruecos para poner fin a la inmigración ilegal. Cantidad que se suma a los 140 que ya concedió la Unión Europea el pasado mes de diciembre y a la otra ayuda de España de una flota de vehículos para reforzar el control de sus fronteras. Sin embargo, no se dota de medios a los agentes españoles que velan por la seguridad en ese punto fronterizo tal y como vienen reclamando. La valla de Melilla sigue siendo igual de insegura para las fuerzas de seguridad. 6 guardias civiles han resultado heridos después de un nuevo salto masivo. Los inmigrantes cogieron garfios, piedras y cualquier objeto que les sirviese como arma para atacarles y conseguir cruzar a la ciudad autónoma. Eran 200 y un centenar de ellos lo han conseguido. No es la primera vez y tampoco será la última si el gobierno no respalda a nuestros agentes. Ya el 21 de octubre del pasado año 2018, 200 inmigrantes lograron entrar en Melilla por este mismo paso fronterizo. Más noticias en titulares. Pablo Iglesias da un paso al lado para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Lo hace, eso sí, poniendo sus condiciones encima de la mesa, sin vetos y diciendo que los morados quieren el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez mostraba al dirigente de Podemos como el principal escollo de las negociaciones. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. Acuerdo a tres bandas en Murcia. PP, Ciudadanos y Vox firman el acuerdo definitivo con el que desbloquean la investidura del popular Fernando López Miras. Pero Vox ha tenido que rebajar algunas de sus exigencias que en un primer momento plantearon como líneas rojas, como por ejemplo toda referencia a la revisión de la ley LGTBI. Hoy es un buen día para Murcia, que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid. Espionaje lingüístico en Cataluña. Una ONG financiada por la Generalitat ha llevado a cabo un estudio sociológico sin permiso de padres ni profesores para saber en qué lengua hablan los niños en el patio del colegio. Según las conclusiones de este informe, solo lo hacen 2 de cada 10. Hablaremos con la Asociación por una Escuela Bilingüe, que ya ha denunciado estos hechos. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Se cumplen 50 años desde que el hombre pisase la Luna por primera vez. El 20 de julio de 1969, más de 600 millones de personas vivían en este momento pegados al televisor. ¿Qué hacían ustedes hace 5 décadas? La respuesta y las curiosidades más desconocidas sobre el Apolo 11 en unos minutos. 4 de cada 10 fallecidos en las carreteras españolas habían consumido droga. Los conductores que realizan este tipo de prácticas son cada vez más y más. Por eso, desde la DGT reforzarán sus campañas en este sentido. Además, a partir de hoy, los agentes pueden grabar a los conductores que muestren síntomas de haber consumido estupefacientes. Tiembla Atenas, terremoto de magnitud 5,1 que se ha dejado sentir a 23 kilómetros de la ciudad griega. No hay constancia de víctimas, pero sí numerosos daños materiales, sobre todo en edificios. En 1999, en el mismo epicentro, se produjo un terremoto que dejó más de 140 muertos. Que no había condiciones para la entrada de Pablo Iglesias en el gabinete. Punto.
Los reproches no cesan. Los puentes estaban rotos en vísperas de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, hasta que esta misma tarde Pablo Iglesias ha renunciado a entrar en el Consejo de Ministros. En Ferraz instaban esta mañana a que reflexionase y decidiese entre el interés general o el suyo propio. Da un paso al lado, pero siempre y cuando no haya vetos y los ministros los decida Podemos. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas, un acuerdo integral, programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene. Lo dejó claro Pedro Sánchez ayer. Pablo Iglesias es el principal escollo para que el pacto entre ambas formaciones salga adelante, lo que abriría la puerta, más aún después de esas palabras del líder de Podemos, a que Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique se sentasen en la bancada de ministros. Esto es lo que opinaba esta mañana la portavoz de Podemos sobre esta opción. El veto al nombre de Pablo Iglesias es un veto que se extiende a Unidas Podemos. Ellos han hablado de perfiles técnicos, de excluir a la gente que tiene responsabilidades políticas. Creo que al final, porque ellos están intentando, a través, insisto, de una hostilidad creciente, gobernar en solitario sin tener los apoyos parlamentarios para ello. Ellos mismos lo han dicho que no quieren a nadie de la Ejecutiva, han dicho que no quieren a nadie de la Ejecutiva ni cargos políticos. Eso públicamente no lo hemos escuchado, no es lo que dijo ayer el presidente, dijo Pablo Iglesias, no dijo nada de la Ejecutiva. Lo que han dicho claramente es que quieren perfiles técnicos. No sé a qué se refieren con perfiles técnicos, no sé cuántas carreras o cuántos másteres cree el candidato a la presidencia que se deben tener. Sobre esos nombres, formando parte del Consejo de Ministros, también ha sido preguntada y en varias ocasiones Isabel Celaá. La ministra portavoz asegura que la oferta del Partido Socialista continúa en pie. La oferta es profundamente, iba a decirles, generosa y además profundamente política. Entran otras, se ofrece una entrada a personas representativas con conocimientos técnicos. Yo no he hablado de Irene Montero con el presidente. Ya sé que ustedes llevan toda la mañana con el tema de Irene Montero porque lo he podido leer en algunos lugares, pero no lo he hablado. Pero desde luego les puedo garantizar que el presidente fue meridianamente claro ayer. Meridianamente claro. En Ferraz lo han intentado todo para salvar la investidura y que la semana que viene volvamos a tener un gobierno en firme, no en funciones. Han pasado de intentar pactar con Podemos a pedir la abstención de PP y Ciudadanos y estudiar la vía independentista y nacionalista. Pedro Sánchez sigue intentando conseguir un acuerdo con Pablo Iglesias. Mientras tanto, miembros de su partido buscan apoyos. Adriana Lastra ha sido la encargada de hablar largo y tendido con Esquerra Republicana. Agradezco la predisposición, en este caso de Esquerra Republicana de Cataluña, no bloquear la investidura del presidente del Gobierno. Gabriel Rufián sigue sin saber su decisión. Y les pedimos que se pongan de acuerdo para comenzar a caminar. Para poder hablar con alguien, primero tienes que llamarle. Que hagan el favor de llamarse, de sentarse en una mesa y no moverse de ahí hasta el último minuto. También contarán con el apoyo de PNV. Exigen a cambio que se respeten los acuerdos a los que llegaron al finalizar la pasada legislatura y que se acepte la llamada realidad vasca. El no ya les hemos manifestado, yo creo que lo hice personalmente, pero también el presidente de nuestra ejecutiva, que dada la situación en que nos encontramos, creíamos que esa posibilidad no debía contemplarse, ¿no? Compromís tampoco quiere nuevas elecciones, por lo que facilitarán la investidura. Un voto a cambio de que el PSOE reforme el sistema de financiación autonómica valenciana y la presencia en los presupuestos generales del Estado. Hay que evitar
a toda costa unas nuevas elecciones. Hay grupos a los que le estamos pidiendo su apoyo en reuniones que llevamos semanas manteniendo. Yo misma lo he hecho con el PNV, mi compañero, el ministro Ábalos, lo ha hecho con otro grupo. Mi compañera, la portavoz del grupo, lo ha hecho con otros grupos. Estamos haciendo nuestro trabajo. Aunque desde Junts per Catalunya aseguran todo lo contrario. Piden a los socialistas dialogar sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pues no se dan las condiciones para que pueda ser investido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Parece además que tiene muchísimas ganas de ir a elecciones. José Luis Ábalos ha sido el encargado de negociar con Coalición Canaria. Se ha encontrado con una negativa. Incluso las negociaciones cada vez están peor. Con Pedro Sánchez, las condiciones que ha puesto el presidente hoy a mediodía, pues habrá un gobierno de coalición con Podemos. Coalición Canaria, lamentándolo mucho, no va a apoyar la investidura. Pese a esto, el PSOE no se rinde y pide la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Quiero hacer un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas del país. Permitan la investidura y posibiliten la constitución del Gobierno de España y el inicio también de la legislatura. La próxima semana sabremos por fin si las negociaciones han sido fructíferas y han conseguido los apoyos suficientes para la investidura de Pedro Sánchez. Y EH Bildu se ha resistido hoy a contestar si apoyarán o no la investidura de Sánchez. Es decir, los 4 diputados abertzales podrían abstenerse en la votación de la semana que viene. Bueno, el señor Sánchez ha dado muestras de no querer nuestro apoyo activo y pasivo. El activo no lo va a tener y tenemos sobradas razones para ello. Es más, tenemos razones sobradas para votarle que no en la investidura del próximo martes. Tendrá que decidir entre aplicar el 155 o respetar la voluntad democrática de los pueblos. Tendrá que decidir entre dar satisfacción a la oligarquía o a los intereses populares, entre apostar por la represión o la convivencia democrática. De Bildu, Óscar Matute coincidió ayer en un plató de televisión con Javier Ortega Smith. El proetarra arremetió duramente contra Vox y atención a la respuesta del secretario general de esta formación. En las redes lo han calificado de un zasca glorioso. Nosotros sí somos muy conscientes de lo que supone una involución democrática, de lo que puede suponer una regresión democrática, de lo que puede suponer una recentralización que elimine nuestro menguado autogobierno. Y sobre todo porque tenemos memoria antifascista también y porque sabemos muy bien y siempre supimos muy bien que Guernica, Ochandiano y otras tantas villas vizcaínas y vascas las bombardearon los fascistas, nunca los otros. Más cortas. Simplemente por alusiones, yo en materia de bombas no voy a discutir nada con usted, que es un maestro. Y tenemos una noticia de última hora. Irán confirma haber capturado un buque británico en el estrecho de Hormuz, según dicen, porque habría incumplido el Tratado de Aguas Internacionales. Una noticia que llega al mismo día que Gibraltar extiende por 30 días más la detención de un petrolero iraní. En nuestra sección de internacional les contaremos la tensión entre Irán y Estados Unidos en ese mismo punto, en el estrecho de Hormuz. Tras muchas idas y venidas y una votación fallida, el popular López Miras será el próximo presidente de Murcia. El acuerdo a 3 bandas ya está cerrado y por primera vez la región tendrá un ejecutivo de coalición entre populares y la formación naranja. Aunque para muchos parecía imposible, PP, Ciudadanos y Vox han logrado llegar a un acuerdo para poder salvar al gobierno de Murcia. Y lo han conseguido justo después de dar su visto bueno por parte de PP y Ciudadanos al documento de investidura propuesto por Vox, cuya aceptación supondrá el apoyo automático de la formación de Abascal a la investidura del candidato popular a la presidencia de la comunidad. Un candidato que se mostraba así de satisfecho tras el encuentro. Esas propuestas para mi acuerdo de investidura he comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos. Unas palabras que iban muy en sintonía con las de Isabel Franco. Volveremos a repetir lo mismo, este documento no es incompatible con el pacto de gobierno y el acuerdo programático que Ciudadanos mantiene suscrito con el Partido Popular en la región de Murcia. Y son estos precisamente unos documentos a los que los de Vox han tenido que rebajarles algunas de sus exigencias, eliminando, por ejemplo, toda referencia a la revisión de la ley LGTBI de la región de Murcia, a pesar de que era un requerimiento que habían mantenido desde el principio. Si mantienen, en cambio, otros puntos, como es la necesidad de que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos
y que no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares. También con este acuerdo ya los tres partidos se comprometen a aprobar un programa de apoyo a las mujeres embarazadas. Además, entre las propuestas de Vox también se mantiene el compromiso a revisar la política de los centros de acogida de los menas. Un acuerdo con el que el líder de Vox se mostraba así de satisfecho en las redes sociales. Ahora sí, ni bloqueo ni desbloqueo, entendimiento razonable entre diferentes, y enhorabuena a Luis Gestoso e Iván Espinosa por la gestión de este difícil entendimiento. Poco después de que se confirmase ese acuerdo en la región para desencallar la investidura de López Miras, el secretario general del PP realizaba una valoración pública. Teodoro García Egea espera que esto sea un primer paso, un preludio de lo que puede suceder en Madrid. El Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox, presentando ayer un documento que ha podido ser aceptado tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular. Nos parece que son medidas que pueden ser incorporadas a un programa de gobierno, a un programa de desarrollo de medidas de los próximos 4 años y por tanto hoy es un buen día para Murcia, que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid. Y del Gobierno en la Comunidad de Madrid hablamos precisamente con Sergio Brabezo de Ciudadanos. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va la negociación en la Comunidad de Madrid? ¿Habrá gobierno antes de verano o ya esperamos a septiembre? Pues nosotros esperamos que en esta próxima semana tengamos el gobierno. Nosotros estamos preparados, tanto Partido Popular como Ciudadanos, para formar ya ese gobierno en la Comunidad de Madrid. Ahora solo falta que Vox diga el sí final y podamos ponernos todos a trabajar. Nuestra intención, nuestro propósito es que para la semana que viene ya tengamos ese gobierno y estamos a la espera de que Vox dé el sí final y por nuestra parte, por ganas y por colaboración no va a quedar. La fórmula sin documento firmado en un despacho, como se dice que ha propuesto su formación. Una de las cosas que tenemos muy claro, lo importante es podamos tener ese gobierno. A partir de ahí, creo que si podemos hablar, todas las formaciones, en este caso Ciudadanos, Partido Popular, y luego que Vox también le pueda decir al Partido Popular, que sería quien encabezaría esa presidencia de la Comunidad de Madrid, que quiere o que desea para poder llevar a cabo ese gobierno. Estamos abiertos en todo lo que se pueda hacer, colaborar, hablar, sentarnos para desatascar esta situación, pero sí que le puedo asegurar que todo está listo para que tengamos ese gobierno en la Comunidad de Madrid. ¿Es el acuerdo de Murcia un paso adelante para Madrid? ¿Qué pasos? ¿A qué tienen que renunciar en Vox para desencallar las negociaciones? Pues una de las cosas que sí que estamos obviamente contentos con ese nuevo gobierno en la Comunidad de Murcia, sí que me parece que es un paso adelante y por lo tanto puede servir de base para que la Comunidad de Madrid se desatasque ese problema. Sobre qué quiere Vox, pues no le puedo contestar a esa pregunta porque yo estoy en Ciudadanos y obviamente no sé cuáles son las necesidades o deseos que quiere Vox, pero sí que le puedo decir una cosa, que tenemos algo más importante, que es la voluntad de todos los madrileños. Y los madrileños nos han dicho una cosa, que quieren un gobierno de centro liberal para la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer todos los políticos en este caso es respetar la voluntad de los madrileños y tener ese gobierno de centro liberal. Más asuntos. Tercer juzgado que suspende la moratoria en Madrid Central. Les faltan explicaciones de este varapalo de por qué se toma esta decisión. Bueno, las decisiones en este caso son las que toma el juez porque cree conveniente parar esta moratoria. Sin embargo, sí que es cierto que, y tenemos todos muy claro, que tal y como actualmente está siguiendo el sistema de Madrid Central, las multas, como se estaban advirtiendo, cómo se estaba comunicando a la ciudadanía, no era la manera correcta. Lo que sí que nos está diciendo el juez es que hay una preocupación, hay un hecho y sentido
que está por encima, que es la salud de los madrileños, la calidad del aire. En este sentido sí que lo compartimos, sí que hay que trabajar en este caso, pero lo que tenemos que tener muy claro es que el sistema que se estaba utilizando no era el correcto, y eso es también lo que nos está avisando en este caso el juez. Por lo tanto, yo creo que aquí la Administración lo que tiene que hacer es adaptarse, es comunicar bien a la ciudadanía y, por otro lado, pues poner todas las herramientas suficientes para tener una mejor calidad del aire y, por ende, una mejor salud de los ciudadanos. ¿Qué plan alternativo a esa anticontaminación de Carmena están negociando con el PP? Pues un cambio completamente radical. Aquí no hace falta solamente tener una medida para un solo distrito de los 21 que compone la Ciudad de Madrid, sino todo lo contrario. Hay que trabajar con la Comunidad de Madrid y con todos los distritos de la Ciudad de Madrid, de los 21 que lo componen. ¿Qué significa eso? Necesitamos aparcamientos disuasorios, infraestructuras. Manuela Carmena, el gobierno de Manuela Carmena en concreto, prometió 160 millones de euros para invertir en aparcamientos disuasorios. Hizo cero inversión. Necesitamos vías de alta ocupación, nuevas líneas de MT y de metro. Bueno, todo ese tipo de infraestructuras y servicios que necesitamos dentro de la ciudad y Comunidad de Madrid son las que mitigarán la contaminación en nuestra ciudad. Pero hace falta tener un plan ambicioso y no solamente tener un plan para un solo distrito. Cámaras de seguridad y más vigilancia en Tetuán y Vallecas. ¿Es necesario la seguridad en estos puntos? ¿Qué le parece la medida del ayuntamiento? No va a entrar hasta la mitad del año que viene. Pues era una de las medidas que se pidió por parte de la oposición en estos últimos 4 años al Ayuntamiento de Manuela Carmena, al Gobierno de Manuela Carmena. Nosotros pedíamos esas cámaras de vigilancia, esos recursos para la policía, para que ayudara a bajar todo el conflicto que tenemos en los diferentes distritos afectados que ha nombrado. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que esas cámaras de vigilancia que habíamos pedido hace 3 años, pues resultaba que no estaban comprometidas, no estaban ni solicitadas, y por lo tanto este nuevo gobierno ha tenido que solicitarlo y la tiene que poner en marcha. Eso retrasa toda la aplicación de las cámaras y de esas medidas que son disuasorias y que van a hacer que exista menos conflicto en esos distritos afectados. Sinceramente, la inacción de Manuela Carmena todavía la estamos pagando, y ahora lo que estamos haciendo desde ese gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid es aplicarnos para hacer las cosas bien desde un inicio. Sergio Brabezo, gracias y buenas noches. Como siempre, un placer. Y la Generalitat podría haber accedido y controlado los ordenadores de jueces de Cataluña para consultar información sobre procedimientos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial ya está investigando si esto realmente ha sucedido. Hace apenas unos días, diferentes magistrados catalanes recibieron esta alerta de Secretaría de Administración y Función Pública a través de un correo electrónico. Al mismo tiempo, se ha encomendado al Centro de Documentación Judicial que realizasen las comprobaciones oportunas y necesarias para poder saber si se ha producido esos accesos indebidos en los juzgados y tribunales de Cataluña. El pregón de Manuela Carmena en Barcelona amenazado por el independentismo. Las fiestas de la Mercè en la ciudad condal tendrán este año como pregonera a la exalcaldesa de Madrid, pero su designación no ha gustado a todos. Tendrán lugar el 20 de septiembre en el cruce de las calles Gran Vía con Rambla de Cataluña. Aún queda mucho tiempo para ese día, pero el separatismo está preparando un escrache. A los radicales parece que no le han sentado del todo bien unas declaraciones de Carmena de principios de esta semana en referencia a los golpistas catalanes encarcelados. ¿Son presos políticos? No. Para mí no lo son en absoluto. Es decir, creo que el concepto de preso político está mucho más relacionado con el incumplimiento por parte del organismo o del Estado que toma esa decisión, en el sentido de que se vulneren los derechos humanos como tal. Sin embargo, en un momento concreto que lo que se debate es sobre si ha habido una actitud que es en contra de la Constitución, porque ha habido determinadas personas que no han aceptado la norma general a la que están sometidos. En principio, la Constitución, el Estatuto, etcétera, etcétera, pues hay responsabilidad, claro.
Espionaje en los patios catalanes para saber si los niños hablan catalán. Unas acciones que el gobierno de la Generalitat, presidido por Quim Torra, habría permitido. Una ONG financiada por el Govern, Plataforma por la Lengua, ha llevado a cabo una observación de incógnito para estudiar y analizar los comportamientos lingüísticos de escolares y docentes. Unas maniobras que se realizaron en hasta 50 colegios diferentes de la comunidad autónoma. Lo ha confirmado la propia organización, que además ha publicado las conclusiones de este estudio. Se plasma en este informe que solo 2 de cada 10 conversaciones son en catalán. Pone la alerta sobre la educación secundaria, en donde esas charlas en la lengua de la región caen hasta el 14%. Lo analizamos con Ana Losada, presidenta de Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña. Señora Losada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Han denunciado estas actividades ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Educación. ¿Consideran que hay espionaje lingüístico en Cataluña? Bueno, sí es espionaje y sobre todo lo que es la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la intimidad tanto de los menores, que es lo más grave, como de los profesores que participaron en un estudio sin saberlo y sin autorización de los padres de estos menores. Se dejó en manos de una organización privada con fines totalmente ideológicos y políticos la observación en el patio de cuál era la lengua materna que estaban utilizando los niños al realizar un juego. A diferencia de otros estudios, este se ha basado en la observación directa, pero como usted dice, se debería haber como mínimo informado a centros y padres, porque los directores de los centros sí que tuvieron que autorizarlo, ¿no? Se presupone que sí, que el director del centro conocía que se hacía ese estudio. Los que no lo conocían, desde luego, eran los que participaban. Así se dice claramente en el informe publicado por Plataforma por la Lengua. Entonces, cuesta creer que 50 directores decidieron autorizar un estudio sin comunicarlo a las personas implicadas, sin pedir autorización y tampoco sin comunicarlo a los servicios territoriales de la Inspección de Enseñanza. Es difícil de creer que se haya producido un estudio en tantos centros y que nadie haya filtrado esa información hasta que se han hecho públicos los resultados. Las conclusiones que ha sacado esta ONG es que poco más del 20% de las conversaciones en el patio son en catalán. ¿Es cierto o es un informe manipulado? Bueno, la verdad es que es un informe que se ha hecho sin ningún tipo de metodología científica, porque desde luego lo que nunca puede hacer un informe digamos, del área de las ciencias sociales es hacerlo, como hemos dicho antes, ¿no? Un informe en el que las personas participantes no tienen conocimiento de que están participando en ese estudio. Pero luego, digamos que los datos son totalmente irrelevantes, porque controlar, saber en qué lengua hablan los niños en el patio, digamos que solamente le puede interesar a alguien obsesionado con el catalán y con esta lengua como imposición al resto de ciudadanos de Cataluña que no tienen como lengua materna el catalán. Esos son datos, digamos, que del interés y exclusivamente para la propaganda de Plataforma por la Lengua y de aquellos que apoyan un sistema educativo como el que tenemos, que es ilegal y que se basa en una inmersión lingüística obligatoria para los alumnos castellanohablantes, porque los alumnos catalanohablantes estudian su lengua materna. Los niños pueden hablar en el patio en la lengua que quieran: catalán, castellano, inglés, árabe, suajili. Es su hora de recreo. Los niños tienen la libertad de elegir qué lengua es la con la que quieren comunicarse, y eso no tiene que ser objeto de ningún estudio. Lo que tiene que ser objeto de un estudio es lo que está ocurriendo en Cataluña, donde algo tan grave ha ocurrido en 50 centros, que se ha violado el derecho a la intimidad, el derecho a los niños a tener una formación libre de su personalidad. Y esto se ha producido en un país democrático como es España, en una comunidad autónoma como es Cataluña, sin ningún tipo de control. Eso es lo grave. Eso, y que ninguna organización social, ningún sindicato hasta ahora mismo ha condenado que se haya producido ese estudio en esas condiciones. Ni ninguna federación de padres tampoco lo ha hecho. El conseller tampoco nos consta que haya hecho una declaración en contra o que haya hecho una investigación. De verdad que estamos, digamos, en un territorio en el que las leyes se saltan, los derechos se vulneran y nadie viene en socorro de unos ciudadanos que tenemos igual derecho que el resto de ciudadanos de España a que nuestros derechos se protejan, y sobre todo los de los menores, que son la parte más débil de nuestra sociedad. Pero es lógico que la Generalitat de Cataluña financie este tipo de organizaciones. ¿Van a solicitar que se les retire esas cuantías económicas que se le han dado? Bueno, esto lo que ahora ya hemos solicitado es que la importante transparencia de la Generalitat hemos pedido información detallada sobre el estudio, cómo se ha realizado, en qué condiciones, quién sabía
qué se estaba haciendo, y luego también hemos pedido información detallada de las subvenciones que ha recibido Plataforma para la Lengua en los últimos años, en concepto de qué y con qué justificación. Cuando tengamos información, pues ampliaremos las denuncias que creamos oportunas por la vía administrativa, por la vía judicial o por aquellas vías que consideremos que puedan dar resultados para que esto no vuelva a ocurrir. Las organizaciones tienen derecho, por supuesto, a recibir subvenciones. Lo que no tienen derecho las organizaciones es a estar, digamos, a formar parte del sistema educativo cuando están trabajando con posiciones y con objetivos totalmente sectarios, como es el caso de Plataforma por la Lengua, que tiene puerta abierta en los centros públicos de Cataluña, igual que otras organizaciones como Òmnium Cultural, que organiza, por ejemplo, premios literarios en los que participan muchos centros públicos en Cataluña, privados y concertados. Entonces, usted no conocerá ninguna organización antiindependentista que pueda entrar en un colegio público a dar una conferencia, a colgar un cartel o a organizar un premio literario. Eso está vetado para ninguno de nosotros. En cambio, estas organizaciones de carácter nacionalista, con objetivos claros en contra de la Constitución y en contra de los derechos lingüísticos de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, pueden entrar, hacer sus actividades y encima hacerlas de forma ilegal, como este último estudio, que es totalmente ilegal y que, reitero, vulnera los derechos fundamentales de los menores, el derecho a la intimidad y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, que está incluido en nuestra Constitución, en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Carta de Derechos del Niño. Es algo grave, injustificable que ocurra en un país democrático. Desde luego, Ana Lozada, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, un abrazo. Heridos 6 guardias civiles tras el salto a la valla de Melilla de unos 200 inmigrantes. Medio centenar de ellos han conseguido acceder a la ciudad autónoma. Se ha producido un rápido despliegue de agentes en el lado marroquí que han interceptado unos 70 inmigrantes, mientras que el dispositivo ha conseguido detener a otras 25 personas entre el vallado. Durante el salto y para conseguir su propósito usaron garfios, piedras y otros objetos como arma arrojadiza. Se trata del intento de entrada más numeroso que registra el perímetro fronterizo de Melilla desde el 21 de octubre de 2018, cuando 209 inmigrantes lograron entrar a Melilla por esa misma zona que la de hoy. El Gobierno, mientras tanto, inyecta 30 millones de euros a Marruecos para frenar la inmigración ilegal. Se suma a la ayuda que ya concedió la Unión Europea el pasado mes de diciembre. Ha autorizado el Consejo de Ministros de hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito de 30 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Interior para contribuir al del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. Ustedes se acuerdan que había un crédito que era de 140 millones de euros comprometidos ya el año pasado por la Unión Europea para el Reino de Marruecos. Estos 30 millones se incorporan a esa suma. El número de niños que no pueden permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada 2 días aumenta. Las cifras son alarmantes y en verano la situación empeora todavía más. Este plato de comida o este otro no se lo pueden permitir todos los menores de nuestro país. 2,5 millones de niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que ha aumentado este año. El verano, además, es una época especialmente sensible para los niños. Durante el curso están protegidos por la escuela, pero cuando llegan las vacaciones, ¿quién se encarga de ellos? Educo, una ONG internacional con apoyo de diversas asociaciones. Ellos organizan actividades de ocio y tiempo libre saludable y nosotros contribuimos a esas actividades con las becas comedor en verano. Al cabo del año estamos llegando a más de 6.000 niños y repartimos unas 580.000 comidas. Es una pobreza que muchas veces no es la que se suele ver por la calle de un mendigo, es una pobreza que le puede llegar a cualquiera. Vamos a pasar el verano jugando. ¿A que sí, Andrea? Sí. Como papá ya no tiene trabajo, tiene muchas vacaciones. ¡Qué bien! Pero seguro que os habéis olvidado el almuerzo. Ten cielo. La asociación Barro en Madrid no permite que esto ocurra. 1, 2, 3, 4 y hasta 80 picnics se preparan hoy aquí en esta asociación de Vallecas. Toca campamento interurbano. ¿Saben dónde se van? A la piscina. A las 10 de la mañana citamos a los niños, niñas y adolescentes
hacemos el reparto de las comidas, del catering y demás, nos metemos en las mochilas y ya nos vamos todos andando hacia la piscina de Entrevías, que es lo que nos toca hoy. Mucho jaleo, ¿no? Muchos niños. ¿Dónde vais? De momento parece que sí. Pues mira, vamos a la piscina. Nos toca un día diferente, vamos a pasar el día para allá con los chavales y pues viene a disfrutar, que hace muchísimo calor y es lo que mejor nos viene. ¿Y qué es lo que haces cuando llegas aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Organizarles? ¿Qué es lo que Bueno, pues depende de la función que tengamos cada uno de los educadores. Pues por ejemplo yo me encargo de pasar las listas, entonces yo les coloco a todos en fila, empiezo a pasar listas, miro que estén todos y en cuanto tengamos los números definidos pues ya empezamos a organizarnos en filas para bajarnos a la piscina, que vamos andando, claro. ¿Qué es lo bonito de este trabajo? Bueno, yo creo que la satisfacción personal que te llevas con el trabajo con niños. Al final es un trabajo muy satisfactorio y muchas veces decimos que un abrazo de un niño recompensa muchísimo más que cualquier otra labor que puedas desempeñar en otro momento, ¿no? Así, todo es más divertido. Preocupantes los datos que deja la DGT sobre los fallecidos en la carretera que habían consumido drogas. Es por ello que la Dirección General de Tráfico va a realizar más campañas para concienciar a los conductores del peligro que supone coger el coche habiendo consumido estas sustancias o tomando alcohol. Es una de las principales causas de muerte en España, 4 de cada 10 exactamente. A partir de hoy los agentes podrán grabar a los conductores que muestren síntomas de haber consumido drogas. Tráfico, Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad autonómicas tienen permiso para hacerlo desde ya, al igual que el análisis de pupila o de capacidad de reacción y percepción. Viernes con retenciones. Las vías de salida de las grandes urbes y de entrada en los principales destinos turísticos saturadas. Hablamos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Señor Arnaldo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Viernes y de nuevo operación salida. ¿Qué horario es el mejor para evitar atascos y retenciones? Bueno, pues evitar aquellos que coincidan con las salidas del horario laboral. Lo ideal sería el iniciar a primera hora de la mañana, pero incluso de madrugada, horario nocturno, pero siempre apartándose de las horas de entrada y de salida del horario laboral. Entre las franjas, tratar de evitar entre las franjas de la 1 a las 4 de la tarde y luego después por la tarde tratar de evitar desde las 6 de la mañana hasta las 8 o las 9. En cualquier caso esto es muy aleatorio porque muchas veces y depende de dónde salgamos puede que coincidamos o no coincidamos con una aglomeración importante de vehículos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para aquellos que se dispongan a coger su coche y dirigirse a su destino vacacional? Bueno, pues que traten de iniciar el viaje habiendo descansado lo suficiente y al más mínimo indicio de cansancio, de fatiga, parar el vehículo y descansar lo suficiente. Esta es la principal recomendación que nosotros hacemos precisamente porque puede hacer calor, puede tener el sueño, hacer mella en la conducción. Y muchos de los accidentes que se producen en carreteras de autovías, en rectas, son salidas de vía precisamente porque alguien se ha quedado dormido al volante. 4 de cada 10 muertes en 2018 fueron causadas por el alcohol o las drogas. ¿Se van a imponer más controles en verano? Sin duda, y este es un problema muy preocupante en España y en toda Europa. Ha bajado el tema del alcohol, los conductores estamos más concienciados con ese tema, pero están aumentando los que tienen influencia de drogas. Por tanto, lo que hay que recomendar una vez más es que con independencia de los controles o de las multas, que cuando vamos a conducir, cuando vamos a ejercer una actividad arriesgada como es la conducción, tasa cero. Absolutamente nada. Hay muchos conductores que usan aplicaciones para conocer dónde están los radares. ¿Son legales o puede suponer una multa? No, siempre y cuando se utilicen información que no se ha obtenido ilegalmente. Muchas de las plataformas se hace por la información que uno se encuentra o incluso por la información que facilitan las propias administraciones. Por tanto, si la información no se ha obtenido de manera ilegal, interceptando comunicaciones o conociendo por revelación de secretos, no es ilegal esa utilización de esa información.
La playa es el lugar preferido de la mayoría de los españoles para veranear, pero puede suponer un caos a la hora de aparcar. Si lo hacemos incorrectamente, como aparcar en la arena o en espacios protegidos, podríamos enfrentarnos a una sanción por hacerlo mal. Sí, sin duda. No a la ley de tráfico y seguridad vial, sino a la ley de costas o a la ley de montes. Quiero decir que está prohibido el estacionamiento en lugares no reservados, no destinados en todo lo que se considera la zona marítimo terrestre. Por tanto, es esta la típica infracción veraniega que muchas veces uno piensa, qué bien, este aparcamiento está para mí cuando estamos estacionando en la playa. En la playa estacionar está prohibido. En España también hay muchos conductores mayores. ¿Cuál sería la edad para dejar de conducir y evitar accidentes? Bueno, yo creo que no habría que definir una edad biológica, sino aquella en la que perdemos ya las capacidades para conducir, aquellos en las que el conductor no se siente seguro. Pero también para dejar de conducir es necesario que se garantice la movilidad de esas personas que van a dejar de conducir. La familia es muy importante, el entorno familiar es muy importante para recomendar, para convencer cuándo hay que dejar de conducir. Pero en cualquier caso no es una edad biológica. Hay personas que incluso a una menor edad, por las condiciones, por las deficiencias, por una enfermedad, pues tendría que dejar de conducir muy joven. En cualquier caso, lo que sí es importante es ser conscientes de que vamos a ejercer una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Señor Arnaldo, gracias y muy buenas noches. Un cordial saludo. Pensaban que la misión del Apolo 11 acabaría siendo un completo fracaso, pero constituyó un logro para toda la humanidad. Se cumplen 50 años de ese momento histórico, de la llegada del hombre a la Luna. Recordarán este momento. Fue histórico. Ahora se cumplen 50 años de la gran conquista de Armstrong, Aldrin y Collins en la Luna. El 16 de julio de 1969 comenzaba la cuenta atrás en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral. 4 días después, Armstrong fue el privilegiado en poder dejar su huella en el satélite de la Tierra y además colocar la bandera de Estados Unidos. Pero también el responsable de tomar el control en el alunizaje. Con tan solo 16 segundos de combustible restante, decidió interrumpir el piloto automático para evitar colisionar con unas rocas no previstas. Aunque España también tuvo su papel fundamental. Técnicos de nuestro país monitorizaban las señales y constantes vitales de los astronautas. Todo desde el Centro Espacial de Maspalomas, por su posición estratégica en el Atlántico. Un total de 400.000 personas trabajaron directa o indirectamente en una misión que recorrería casi 1.800 millones de kilómetros. El Apolo 11 finalizaba su aventura en el Pacífico, transformado en una balsa. Pero sobre todo, lo que transformaría sería la percepción que tenemos los humanos de nuestro satélite. El coste total del programa ascendió a más de 25.000 millones de dólares y ahora la NASA planea la vuelta a la Luna para 2024. Fue en el 69. Es historia de la humanidad, también historia de la tecnología. Hablamos de la llegada del hombre a la Luna, hablamos de hace 50 años y sobre todo de la misión del Apolo 11. Pero ¿qué estábamos haciendo los españoles en aquella época? Vamos a verlo. Y todos ojipláticos, viendo esos movimientos lentos, fue emocionante. No nos lo podíamos imaginar. Totalmente increíble, ¿no? Ver en directo que estaban llegando a la Luna. Pues en un momento pensábamos que podía ser incluso algo falso, pero una vez que la retransmisión se fue alargando y tal, comprobamos que parecía verdad. Sí, lo vimos por la televisión y una prima que estaba al lado le dio un yello de pensar que ya habíamos llegado a la Luna. Yo tenía esa gran afición por ver ese espectáculo entre comillas. Eso que yo me quería imaginar cómo veían ellos el planeta. Aquello fue un hito, podía haber sido más, podía haber sido mucho más. En mi casa, sentados viendo la televisión, blanco y negro. Pues verlo por la televisión, concretamente, porque no era lo mismo leerlo. Vimos la Tierra desde la Luna y muy bien. Pues yo estaba en mi casa con mis abuelos, mis padres, en una televisión de blanco y negro
Por aquella época aproximadamente fue cuando se compró en mi casa la televisión, que costaba un montón, por cierto, no todo el mundo la tenía. Cortes telefónicos y escenas de pánico en Atenas. Terremoto de magnitud 5,1 en la escala Richter. El temblor se registró aproximadamente a 23 kilómetros al noroeste de la capital griega, a una profundidad de 12 kilómetros. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales o daños materiales muy graves. Según el Instituto de Sismología Costas Papazajos, es normal que haya movimientos de este tipo, ya que provienen de la misma falla que originó el terremoto de 1999, en el que murieron 143 personas y hubo unos 2.000 heridos. Aseguran que podría haberse activado de nuevo. La tensión no se rebaja en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos asegura que uno de sus barcos de guerra ha derribado un dron iraní. Donald Trump enmarca esta decisión en una estrategia de defensa porque, a su juicio, Irán había mandado este sistema aéreo cerca de su barco y se estaba aproximando de forma amenazante. El Pentágono ha emitido un comunicado detallando las características de este incidente y señalando que se había producido en aguas internacionales cuando el buque de la Armada se encontraba navegando en una ruta planificada. Se trata de un nuevo agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán menos de un mes después de que Irán derribase un dron estadounidense. Matilde, que movilizó a todo Portugal, recibe el alta. Se trata del bebé que consiguió llamar la atención de todo un país para poder costearse el medicamento más caro del mundo. La autoridad portuguesa del medicamento autorizó ayer la compra de Zolexma, el tratamiento que necesita la pequeña para tratar la atrofia muscular espinal que padece. Sus padres lanzaron una campaña en las redes sociales para recaudar ese dinero para poder comprar el medicamento y en pocos días consiguieron los 2 millones de euros que necesitaban. El dinero sobrante lo usarán para ayudar a otros niños que estén en la misma situación que Matilde. La colilla de un cigarro termina normalmente en el suelo y Portugal quiere acabar con esta realidad. El Parlamento de nuestro país vecino somete a votación la semana que viene una ley en la que se plasma cómo tirar un cigarrillo al asfalto podría suponer una multa y a priori será aprobada por todos los grupos políticos. Sanciones que irían desde los 25 hasta los 250 euros para aquellas personas que infrijan esta norma. La nueva ley también contempla el pago de una ecotasa a las empresas que producen el tabaco por su parte de responsabilidad a la hora de fabricar las contaminantes colillas. Los componentes químicos del cigarro provocan que tarden más de una década en degradarse y desaparecer. El tabaco, además de ser perjudicial para la salud, también lo es para el medio ambiente. La idea de realizar un safari en Kenia les puede resultar cuanto menos atractiva, pero mucho menos después de que vean las siguientes imágenes. Se trata de un elefante embistiendo un coche de turistas. No se habla de otra cosa en las redes sociales y está siendo uno de los vídeos más vistos. Es una familia de australianos en un todoterreno conducido por un guía experto, pero lo que parecía ser un paseo tranquilo se convirtió en unos momentos de tensión. El paquidermo comienza a correr hacia el vehículo mientras el conductor decide ir marcha atrás, pero el elefante continúa en su empeño de atacar a los foráneos. Y abrimos ya nuestra habitual sección de todos los viernes de Vida y Estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos traes este viernes? Cuéntanos. Bueno, este viernes vamos a hablar de un tema muy sonado cuando llega el verano, que son las intoxicaciones alimentarias. Son más populares en esta época del año precisamente porque las bacterias necesitan calor para poder proliferar, ¿no? Y por eso en esta época, en verano, se dan más brotes, más intoxicaciones. Además, bueno, yo tuve la suerte de estar hace unas semanas en una formación en la que se hablaba precisamente de las intoxicaciones alimentarias y nos daban algunos datos curiosos. Nos decían que afortunadamente cada vez somos más los españoles que nos preocupamos por el etiquetado de los productos, que nos preocupamos por la calidad y la seguridad de los alimentos y nos preocupa también su origen. Confirmamos que confiamos en las marcas blancas, pero
tenemos nuestras dudas acerca de los productos que nos llevamos a casa y que compramos en el supermercado. Somos más conscientes cada vez, ¿no? Me imagino que las redes sociales habrán tenido mucho que ver en este sentido. Muchísimo. Los medios de comunicación también. También hacen su labor. Lo cierto es que estos temas, los de nutrición y de alimentación, tienen cada vez más acogida y la gente cada vez está más interesada en estos asuntos, ¿no? Así que, bueno, por ahí tenemos una buena noticia, ¿no? Desde luego, es una noticia fantástica, pero ¿van mejorando nuestros hábitos de alimentación? ¿Realmente? Van mejorando los hábitos, pero nos queda mucho que hacer. Quiero decir, cada vez nos decantamos por productos más naturales, hacemos mejor nuestra lista de la compra, tenemos ahí, como decías, en redes sociales, tenemos a Futurlife, tenemos a Carlos Ríos, que nos sirven de pauta y nos guían muchísimo, pero no solamente nos importa qué compramos, sino cómo lo cocinamos y cómo lo preparamos. Esto también es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, todavía nos queda mucho que aprender y, de hecho, hablando de las intoxicaciones alimentarias, un 34% de los brotes se producen en el hogar, en el entorno doméstico. Así que, en ese sentido, todavía tenemos que aprender un polín, un poquito, ¿no? Bueno, me imagino que en esa formación que mencionabas antes os dirían cuáles son esas cosas que hacemos mal en nuestras casas. Sí, nos dijeron unas cuantas. Yo he traído una lista de solo 10, pero sí que me gustaría que ustedes en casa, y tú también, Alba, solo 10, pero hacemos unas cuantas mal, ¿eh? Pero hemos traído solo 10, por hacer un breve resumen. Pero sí que sean honestos ustedes en casa y vayan poniendo un tic a aquellas que hacen bien y a aquellas que hacen mal, pónganles una crucecita a ver si conseguimos mejorar un poco, ¿no? Vamos a empezar desde el momento en el que nos vamos a hacer la compra. Pongamos que estamos en el supermercado, bueno, tenemos que comprar algo rapidísimo, algo muy puntual, no nos fijamos en dónde lo compramos y mucho menos leemos el etiquetado, lo cogemos y nos vamos a casa. Ese es el primer error que cometemos. Tenemos que fiarnos solamente de los establecimientos que están garantizados, que están certificados. Por otro lado, leer las etiquetas también es fundamental, pero cuando vamos al supermercado, el orden en el que vamos incluyendo los alimentos en nuestro carrito de la compra también es muy importante. No podemos romper la cadena de frío, que se llama, ¿no? Entonces tenemos que coger primero los ingredientes, los alimentos que son no perecederos y después los perecederos, aquellos que necesitan el frío para poder aguantar y llegar a nuestra casa en buen estado. Cuando llegamos a casa y los congelamos, hay que hacerlo inmediatamente después, precisamente por eso, y a una temperatura baja, inferior a los 18 grados, siempre mantenerlos a esa temperatura, ¿no? Cuando descongelamos los alimentos, Alba, ¿qué hacemos? A veces somos un poco perezosos y directamente del congelador los guardamos, los metemos en el microondas. Error, garrafal. Lo que tenemos que hacer es descongelar todos los alimentos en la nevera, sacarlos la noche de antes. Hay que ser un poco precavidos en ese sentido y prepararlo todo, tenerlo todo previsto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, lo que estamos haciendo es descongelar primero la capa superficial del alimento, ¿no? Lo que tenemos en el tupper, descongelamos primero lo que está en la superficie y entonces las bacterias campan a sus anchas, empiezan la fiesta y van contagiando a todas las capas inferiores de ese tupper. Lo que tenemos que hacer es descongelarlo en la nevera a una temperatura óptima, que suele ser de unos 4 grados, más o menos, y entonces nos aseguramos que las bacterias no se reproducen, no proliferan, ¿no? Por otro lado, cuando ya nos vamos a cocinar, cometemos también un error que yo creo que lo hacen todos los que nos están viendo. Yo lo hacía, ahora ya me cuido un poco más, pero solemos partir los alimentos, cortarlos en una misma tabla de cortar, no nos importa si son crudos, si están cocinados. Una ensalada que vayamos a hacer, nos vamos a tomar un filete con tomate, ese filete y ese tomate, que son un alimento que nos vamos a llevar a la boca y otro que tenemos que cocinar, los cortamos en una misma tabla y con un mismo cuchillo. Esto no podemos hacerlo así porque se produce lo que se llama contaminación cruzada. ¿Qué ocurre? Que las bacterias de un alimento pasan a formar parte del otro y viceversa. Así que en este sentido también hay que tener cuidado. Y cuando ya hemos cocinado, que hay que hacerlo, eso sí, a una temperatura, a ver esa crucecita o ese tic, hay que hacerlo a una temperatura de 70 grados o por encima siempre. Y si vamos a utilizar agua que sea potable, en Madrid tenemos la suerte de que usamos agua potable, pero en otras comunidades autónomas no la tienen del grifo y hay que usar agua embotellada para cocinar. Y por otro lado, cuando ya lo hayamos hecho y vayamos a guardar los alimentos en los tuppers, no vale eso de, bueno, ahora como está caliente, dejamos el tupper en la encimera y lo guardamos después en la nevera. Eso no puede ser así. No podemos conservar los alimentos mucho tiempo a temperatura ambiente por lo que decíamos de las bacterias, directamente. Cocinado al tupper y a la nevera. Estas son algunas de las cosas que solemos hacer un poco así, asa. No sé cuántos tics y cuántas crucecitas habrán puesto ustedes en casa, pero yo creo que muchas, la verdad. Pero bueno, a ver si con estos consejos ya mejoramos nuestra alimentación en casa. Seguro que sí. Elisa, gracias y espero verte próximamente hablándonos de bodas, porque no sé si puedo decirlo o no, pero te casas, así que enhorabuena. Muchas gracias.
Y antes de despedirnos, contarles que el Biopark de Valencia está de celebración. Uno de sus animales en peligro de extinción cumple años. Estamos hablando de Coco, un chimpancé que nació hace un año en el parque y que supuso una gran noticia, ya que se demostraba la garantía de la viabilidad y diversidad genética de estos animales. Y le han montado una verdadera fiesta de cumpleaños. Había guirnaldas, cajas de regalos, sorpresas y hasta golosinas. Incluso han podido contar con una tarta. El grupo valenciano de chimpancés está formado por un macho, moreno y 5 hembras, siendo Noelia la madre del pequeño. Una celebración que coincide además con la conmemoración del primer aniversario del Día Mundial del Chimpancé, una jornada para generar una conciencia internacional sobre la necesidad de su protección y fomentar la regeneración de su hábitat como forma de garantizar un futuro para esta especie. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con mucha programación para que puedan estar con nosotros durante todo el fin de semana. Volvemos el lunes, pero ya saben que pueden seguir informados también en nuestra página web, en eltorotv.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.